Nano Banana ha sido una revolución. Es la mejor herramienta para generar, editar y transformar imágenes. Y además la puedes utilizar de un modo completamente gratuito. Su potencial es enorme, por lo que para aprender a sacarle provecho, lo mejor es ver ejemplos prácticos. Y en el vídeo de hoy no te traigo ni uno, ni dos, ni tres. Te traigo hasta 30 casos de uso prácticos para que puedas inspirarte y sacarle el máximo partido a esta herramienta, desde lo más básico a ejemplos avanzados. ¡Dentro vídeo! Hoy vamos a ver 30 casos de uso de Nano Banana que vosotros podéis replicar de modo gratuito en Google AI Studio. Simplemente tenéis que tener una cuenta de Google, entrar a esta dirección de aquí, aistudio.google.com, y aseguraros que empezáis a chatear con el modelo Gemini 2.5 Flash Image Preview activado. Y nada más, con esto ya podréis hacer todo lo que os voy a mostrar en este vídeo. Y empezamos ya directamente con los 3 primeros casos de uso, que son casos de uso un poco más sencillos, pero que seguramente le encontraréis utilidad inmediata casi todos. El primero es el de mejora de imágenes. Y es que con Nano Banana, utilizándolo dentro de Google AI Studio, por ejemplo, aunque también lo podéis hacer dentro de Gemini, le podemos pedir cosas como estas. Corrige el balance de blancos de esta foto y su exposición. Y podemos ver cómo si le proporcionamos una foto donde está muy contrastada y se ve un poco naranjosa, automáticamente Nano Banana es capaz de convertirla en una imagen como esta. Una imagen donde ha corregido por completo el balance de blancos y donde ha recuperado un poco las sombras. Pues el primer caso de uso sería este, simplemente revelar mejor imágenes que se han tomado mal, por ejemplo, si utilizáis una cámara fotográfica en modo manual. Siguiente caso de uso, ¿cuál es? Pues otro también bastante habitual y que reemplaza una tarea de Photoshop que es bastante tediosa, como es la corrección de pieles. Sí que es verdad que el resultado igual es un poco excesivo, pero fijaros que lo hace bastante bien. Aquí podemos ver la imagen de referencia, donde vemos una chica con bastantes marcas de acné en la cara, y si a Nano Banana le pedimos simplemente que elimine el acné y las marcas de piel de esta fotografía, automáticamente nos devuelve una imagen como esta de aquí. El texturizado de la piel quizás tenga un suavizado excesivo, pero realmente ha mantenido la consistencia total de la persona de referencia, por lo que este sería un segundo caso de uso. Vamos allá con el tercero. El tercer caso de uso sería cuando tenemos imágenes rotas o que se deben recomponer. Por ejemplo, una imagen como esta, donde se ve que la chica ha tomado la foto a partir de un espejo roto. Podemos ver cómo Nano Banana es capaz de interpretar todos estos fragmentos y reconstruir la imagen perfectamente. Con esto ya tendríamos un tercer caso de uso. Pero hay más. Imaginémonos ahora que queremos trabajar con objetos o que tenemos un e-commerce. Los siguientes casos de uso son especialmente interesantes. El primer caso de uso sería el de poder poner o quitar objetos. En este caso empezamos por quitar un objeto. En este caso tenemos la imagen de este chico con estas gafas de sol y imaginaros que lo que queremos es simplemente quitárselas. Pues simplemente pidiéndoselo, Nano Banana es muy bueno haciendo esto, quitando elementos de una imagen. Esto se puede aplicar simplemente para quitar objetos, pero podemos hacer cosas un poco más elaboradas. Por ejemplo, imaginaos que tenemos esta foto de esta modelo, que tenemos un producto que es algo más ochentero y que no queremos hacer otra sesión de fotos. Pues lo que podemos hacer es, por ejemplo, pedirle que le cambie el estilo, que le cambie el peinado. Podemos conseguir una imagen como esta, simplemente utilizando un prompt como este. Quiero que edites esta imagen para ver a esta mujer con un peinado de pelo corto, rosa de inspiración años 80. Y, tal y como hemos visto, el resultado se ajusta muy bien a la indicación. Pues bien, una vez la tenemos con el estilo que nosotros queremos, es cuando podríamos incorporar objetos. Aquí, en este caso, se lo voy a pedir sin referencia. Luego veremos cómo se puede trabajar con referencias múltiples. Y he continuado la conversación diciéndole esto. Ahora quiero que edites esta imagen para que lleve unas gafas de sol acorde con la moda de los 80 y una chaqueta de cuero. Y automáticamente, pues Nano Banana lo ha hecho. Y el resultado y la coherencia que mantiene entre las diferentes iteraciones, como podéis ver, es altísima. Pero se pueden hacer más cosas con Nano Banana. Si nos vamos al siguiente ejemplo, ya es cuando trabajamos por primera vez con múltiples referencias. ¿Aquí qué podemos hacer?
Le podemos proporcionar la imagen de un producto. Imaginaros que tenemos un e-commerce y queremos vender este vestido. Tenemos la imagen de una de nuestras modelos que está anunciando en este caso otro tipo de vestido, pero queremos que ahora generar una imagen donde vista este vestido. Pues simplemente diciéndole algo como esto: quiero una foto para e-commerce donde la modelo vista el vestido floral de la otra imagen, pues de un modo muy rápido con Nano Banana conseguimos un resultado como este que estáis viendo aquí. Y fijaros en un detalle, incluso ha intentado mantener el detalle del tatuaje. Aquí podemos ver este tatuaje en el brazo derecho que también tiene en la imagen original. Aquí ya hemos empezado a trabajar con referencias múltiples y esto es realmente muy interesante. Pero es que con Nano Banana podemos hacer lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? Pues nosotros podemos partir de una única imagen, como puede ser la imagen de un personaje que hayamos generado con inteligencia artificial, y luego para generar otras imágenes que mantengan la coherencia, le podemos pedir que nos genere múltiples referencias, como una hoja de modelo de personaje. Una imagen como esta, donde lo que le hemos pedido a Nano Banana es que cree una imagen model sheet con las 4 vistas de este personaje: frontal, perfil izquierdo, derecho y perfil derecho y izquierdo, y la imagen trasera, y que estén aisladas en un fondo blanco. Y como podéis ver, lo ha hecho perfectamente. Y la gracia es que con esto nos lo podemos llevar a otra conversación con Nano Banana y podemos generar diferentes imágenes de este personaje. Por ejemplo, le subimos el model sheet que hemos generado en el paso anterior y le pedimos algo como esto: quiero que uses esta model sheet para generar imágenes de este personaje en diferentes situaciones. La primera: quiero este personaje paseando por Nueva York desde un ángulo heroico contrapicado y con él andando con decisión, tomada con una lente de gran angular. Y automáticamente es capaz de generar la imagen que nosotros queremos. Pero, acto seguido, lo que podemos hacer es que nos genere una imagen desde atrás. Una imagen como esta de aquí. ¿Y esto por qué es interesante? Es interesante porque podemos aplicarlo a otro caso de uso que me parece absolutamente alucinante de Nano Banana, como es la posibilidad de crear fotogramas clave. Por ejemplo, si utilizamos esta imagen como fotograma inicial y esta imagen como fotograma final, podemos crear un clip como este que estáis viendo ahora mismo. Pero si lo complicamos un poco más, podemos llegar a crear escenas como esta. Vamos allá. Set, casco y listo. Esto va rapidísimo. Cada día es como si fuera cumpleaños. Atención, atención, deténgase ahora mismo. Entregue esa nueva inteligencia artificial. Es ilegal. Atención, deténgase ahora mismo. Es una orden, deténgase. Entregue esa nueva Donde inteligencia los diferentes artificial. fotogramas Es claves ilegal. se han ido creando a partir de la interacción con Nano Banana. Y si esta secuencia os ha parecido interesante, atentos al próximo vídeo que voy a publicar, porque justo va a ser un tutorial sobre cómo crear este tipo de escenas. Escenas en vídeo generadas con inteligencia artificial con total continuidad, tan largas como queráis. Dicho esto, seguimos con los casos de uso que le podéis dar a Nano Banana dentro de Google AI Studio. Y es que, siguiendo con el tema de las múltiples referencias, si vosotros cogéis y le mandáis varias fotos vuestras, en este caso fotos que tenía de un dataset para entrenar modelos, ahora ya no hace falta que lo utilicéis para entrenar un modelo, sino que simplemente pasándole las múltiples referencias le podéis pedir algo como esto: crea una imagen de este hombre esperando el autobús en un día lluvioso mientras lee el periódico en París de los años 60. Fotografía estilo Bresson en blanco y negro. Y fijaros la imagen que genera. En este caso el parecido es bastante razonable y un resultado que se acerca a haber entrenado un LoRa en otros modelos. De hecho, he hecho esta referencia, esta imagen, y también, usando la misma técnica, pasándole otra vez todas mis fotos, le he pedido esto: crea una imagen espectacular de esta persona con iluminación dramática y composición heroica montando un búfalo en un rodeo en Texas. Y fijaros aquí cómo ha conseguido un parecido muy notable, aunque la cuerda esté un poco al aire y no haga nada, pero más allá de esto, la imagen realmente está muy bien. Deberían corregirse estos detalles, pero lo importante, que es el parecido que debe guardar conmigo, yo creo que lo ha respetado bastante bien. Por lo que
Otro caso de uso que tiene Nanobanana es el sustituir los tediosos procesos de entrenamiento de modelos para generar imágenes consistentes de personajes. Con Nanobanana lo podéis hacer simplemente pasándole múltiples referencias de una misma persona. Y acto seguido vamos a centrarnos en un sector concreto, como puede ser, por ejemplo, el sector inmobiliario, porque aquí Nanobanana tiene un montón de casos de uso. Desde limpiar imágenes, donde, como podéis ver, yo le he mandado una imagen de una estancia que está completamente moblada y simplemente pidiéndole que edite la imagen y borre todos los muebles para dejar la estancia vacía, conseguimos algo como esto. Aún se podría quitar algún mueble extra, se ha dejado alguno, pero el resultado de entrada es muy bueno y hacer esto con Photoshop nos llevaría horas. Si seguimos, otro ejemplo sería pedirle no que nos quite los muebles, sino que nos haga un home staging virtual. Es decir, que de una estancia como esta que estáis viendo aquí, que es evidentemente una estancia muy antigua con todos los muebles muy viejos, le podamos pedir algo como esto. Realiza un home staging de esta estancia, respeta la estructura del espacio, mejora el acabado de las paredes y usa muebles modernos. Y automáticamente nos devuelve algo como esto. El ejemplo en este caso es muy radical porque la imagen original era un espacio muy antiguo, pero aún así ha conseguido un resultado muy pero que muy decente. Y si no queréis transformaciones tan radicales como quitar todos los muebles o que os haga un home staging entero, lo que podéis hacer es, por ejemplo, simplemente añadir objetos puntuales. En este caso partimos de una imagen como esta, donde una alfombra le iría bien, y si le pedimos que ponga una alfombra de pelo corto y color amarillo debajo de la mesita, vemos cómo es capaz de hacerlo con una precisión realmente asombrosa. Hace muy pocos meses esto solo se podía hacer utilizando herramientas como ComfyUI y desde que han aparecido modelos como este o como los modelos de Flux Context, pues esto se ha simplificado un montón. Y si seguimos, en el siguiente caso de uso veréis cómo se puede hilar incluso más fino. Es decir, en vez de editar una imagen entera, podemos editar un elemento concreto, como puede ser, por ejemplo, este cuadro de aquí, que si minimizo veréis que se ve aquí y que es un detalle pequeño de la imagen. Pues bien, si yo cojo esta imagen, se la subo y le digo algo como esto, reemplaza el cuadro grande del fondo por un cuadro estilo Joan Miró con toda su paleta de colores habitual, fijaros qué es lo que nos devuelve. Nos devuelve la misma imagen, pero con este cuadro de aquí que efectivamente ha cogido la paleta de colores y un poco el estilo de Joan Miró para sustituir el cuadro original. Por lo que podéis escoger el nivel de intensidad de la edición. Si os hace todo el trabajo por vosotros, es decir, si os hace un home staging entero y lo cambia todo, si queréis que os añada objetos o incluso editar objetos concretos dentro de una imagen. En el siguiente caso de uso podemos ver también otro matiz o otro tipo de edición que es muy interesante, como es los cambios de iluminación. Nosotros a una escena le podemos pedir que Nanobanana edite la imagen para que la fotografía parezca sacada en otro momento del día. Por ejemplo, al atardecer. Podemos pasar de una imagen como esta a una imagen como esta de aquí, de un modo muy rápido. Pero es más, también le podemos pedir tareas sencillas de edición como hacer reemplazos completos de fondo. Tenemos esta imagen original de este perro y le podemos pedir, por ejemplo, que en este caso lo que reemplace sea el fondo, que no toque ningún elemento concreto, sino que reemplace el fondo de esta imagen para que el perro parezca perseguido por gatos en medio de la ciudad. Y, como podéis ver, también lo ha hecho sin ningún tipo de problema. Las patas traseras del perro, en este caso, se ven escondidas debajo del pavimento, por lo que deberíamos corregir este detalle, pero esencialmente esto sucede porque las patas del perro original se encontraban por debajo del césped, tal y como podéis ver. Por lo que simplemente ha hecho un reemplazo de fondo. Y esto es muy interesante, que cuando le pidas que edita la imagen, simplemente se limite a editar imagen. Y si quieres una transformación completa, como pasarle múltiples referencias para que genere una imagen nueva, también sea capaz de hacerlo. Esto es uno de los puntos principales y más atractivos de Nanobanana, que es un modelo sumamente versátil. Y seguimos con más ejemplos. Otro caso de uso muy interesante es la posibilidad de pasar de un sketch, como puede ser este, a una imagen terminada. Simplemente pidiéndole que nos convierta cualquier boceto en una imagen fotorrealista, podéis ver cómo podemos pasar de esto a esto. Y esto puede ser muy interesante, por ejemplo, para arquitectos que tienden a dibujar
bastante a mano. Pero lo interesante es que con Nano Banana podemos combinar ambos extremos de cómo podemos utilizar esta herramienta. Y me explico. Podemos pasar de que nos genere algo completamente nuevo a partir de una instrucción de texto a utilizar esta imagen que nos genera para incorporarla contextualmente dentro de una imagen real. Y lo vamos a ver con este ejemplo y quedará clarísimo de a lo que me refiero. Por ejemplo, le podemos pedir que nos diseñe una etiqueta. Diseña una etiqueta cuadrada para una cerveza artesanal llamada Birral. Y automáticamente te propone una etiqueta como esta, Birral, e incluso le ha puesto un lema debajo, cerveza artesanal, aquí hay una pequeña falta, elixir del bosque, pero bueno, nada mal. Pero lo interesante es que lo que nos genera la inteligencia artificial dentro de la misma conversación o del mismo hilo lo podemos integrar en otra imagen, por ejemplo, una imagen como esta, que sería la botella de cerveza. Aquí podéis ver que si yo le pido simplemente que ponga la etiqueta en esta imagen, obtenemos un resultado como este, por lo que faltaría calidad, faltaría definición, quizá faltaría hacer la imagen con mayor resolución, pero fijaros que ha conservado perfectamente el contexto de la imagen que había generado, por lo que puede ser un muy buen sustituto al uso de mockups también. Y aquí atentos al siguiente caso de uso, porque esta capacidad para modificar imágenes, modificar texto y entender contexto puede ser especialmente útil en publicidad. Por ejemplo, si queremos reinterpretar un anuncio para llevarlo a otra cultura. En este caso, partimos de un anuncio como este de aquí, que es un anuncio de una lata de refrescos, que está completamente en inglés, y al que yo, con un promo un poquito más largo, le pido que me lo rediseñe para adaptarlo al público japonés de un modo minimalista. Y automáticamente me devuelve un primer resultado como este que estáis viendo aquí. Ha incorporado textos en japonés, que se los he pasado a ChatGPT y eran coherentes con el anuncio o el producto que estábamos anunciando, y además ha incorporado incluso caracteres japoneses en la propia lata. Y el diseño que nos ha propuesto es simplificado, es más minimalista que el diseño original. Pero una vez tenemos esto, que no ha sido un cambio muy radical respecto al original, le podemos decir que lo contextualice un poco más en la estética japonesa que nosotros queremos y le digo algo como esto: hazlo aún más minimalista, cambia la composición mostrando el producto y ponlo en medio de un bosque de cañas de bambú húmedo. Y automáticamente nos devuelve algo como esto, por lo que de un modo rapidísimo nos puede servir para contextualizar productos o anuncios en otras culturas. Y si algún detalle del diseño no nos convence, como el hecho de que las letras no se lean suficientemente bien, se lo podemos pedir y automáticamente pues cambiará las letras de color. Este pues sería otro caso de uso que me parece muy interesante de Nano Banana, porque aprovecha no solo la capacidad para generar y editar imágenes, sino también la capacidad para entender la petición y el contexto y la intención con que se lo estamos pidiendo. Y dicho esto, en el siguiente caso de uso vamos a ver otra cosa que creo que a los diseñadores también les parecerá interesante, cómo es la capacidad para manipular texto a diferentes niveles. Le podemos hacer escribir en cualquier tipografía. Por ejemplo, le puedo pasar una imagen como esta, con el texto suscríbete, que por cierto es buena idea, y pedirle algo como esto: escribe en esta tipografía el texto cálido y suave, y automáticamente es capaz de hacerlo. Pero no solo esto, si ahora le pasamos otra imagen de referencia, como una posible textura, y en este caso sería la textura del abrigo, y le pedimos algo como esto: usa la textura del abrigo para convertir el texto anterior en una representación CGI 3D con la tipografía, la textura y volúmenes de la chaqueta, haz que el texto esté en tonos amarillos sobre un cielo azul. Fijaros lo que hace. Nos genera una imagen con cielo en fondo azul y con la tipografía que le habíamos pasado antes de referencia, fijaros que es exactamente la misma, esto es lo que había generado antes, lo que nos devuelve es este texto, cálido y suave. Y si la imagen la vemos un poco desangelada, le podemos pedir, por ejemplo, que añada algunas nubes CGI con la misma texturas alrededor del texto y lo hace sin problema. Aquí tendríamos el resultado final. Por lo que Nano Banana también nos ayuda a diseñar pequeñas piezas tipográficas, manteniendo el texto, es decir, pudiéndole pedir exactamente lo que queremos que diga, y como podéis ver, lo hace bastante bien y comete pocos errores ortográficos, y además trabajando con otras referencias para adaptarla a cualquier contexto. Y esta es la gracia, el contexto. Podemos utilizar
cualquier imagen, por ejemplo, una imagen como esta de París, y llevarla a cualquier contexto por surrealista que nos parezca. Por ejemplo, lo podemos poner debajo de una cúpula bajo el mar. Aquí podéis ver cómo me ha dado la primera versión. Como aquí la transformación ya era un poco más profunda, creo que se ha pasado. Le digo que intente ceñirse un poco mejor a la imagen original. Y aquí podéis ver cómo me mete la imagen original dentro de esta cúpula debajo del mar. Y la gracia es que incluso podemos virar perspectivas o que nos dé diferentes puntos de vista de una misma imagen. De modo que le podemos pedir, por ejemplo, que nos dé una imagen de cómo se vería esta Torre Eiffel debajo del mar si hubiese una cúpula por encima, y podemos conseguir imágenes como estas. Pero aún nos quedan casos de uso y casos de uso muy interesantes. Antes de pasar al siguiente, simplemente recordarte que si lo que estás viendo, esta herramienta, Google AI Studio o el resto de herramientas de Google te interesan y te gustaría aprender a utilizarlas en tu día a día para sacarle provecho, pues tengo un curso completo sobre todo este ecosistema de herramientas de inteligencia artificial de Google, es decir, el chat de Gemini, Google AI Studio, Notebook LM y muchas más. Por lo que, si te interesa aprender sobre esto, te recomiendo que le eches un vistazo a mi curso. Encontrarás el enlace para acceder a toda la información en la descripción. Y dicho esto, volvemos a los casos de uso, porque como os decía, aún hay unos cuantos y muy interesantes. En este caso, vamos a hablar de un caso de uso muy habitual del que aún no había hablado, como es el cambio de estilo. Y vamos a empezar haciéndolo al revés. En vez de coger una foto y pasarla a un estilo concreto, vamos a coger una ilustración en un estilo específico, como puede ser esta que estáis viendo ahora mismo, y lo que le vamos a pedir es que intente imaginarse la foto de referencia de dónde habría salido esta imagen. Y aquí le pido esto, crea la fotografía de referencia que ha inspirado esta ilustración. Me devuelve esto, donde efectivamente el perro podría ser este de aquí, pero aún hay muchos elementos ilustrados, y lo que le digo es que el entorno también me lo haga fotorrealista. Y bueno, aún quedaría algún elemento en formato de ilustración, pero en 2-3 iteraciones tendríamos ya la fotografía perfecta. Y lo interesante es que obviamente podemos hacer lo opuesto. Una vez tenemos una fotografía, como puede ser esta, pues le podemos decir que nos la pase a un estilo que nosotros queramos. En este caso le pido lo siguiente: a partir de esta fotografía, hazme una propuesta para un diseño de tatuaje minimalista hecho solo en tinta negra. Y fijaros, pasamos de esta imagen de aquí a esta fotografía de aquí. Y lo más interesante es que, como hemos visto antes, podemos contextualizarla. Por lo que si le digo algo como esto, muéstrame cómo se vería tatuado en la parte trasera del brazo, en la zona del tríceps, automáticamente me devuelve una imagen como esta. Igual el tatuaje aquí es un poco grande, pero como podéis ver, las posibilidades son enormes y lo más interesante, son completamente inmediatas. Estáis viendo que el número de interacciones es realmente mínimo. Evidentemente están casos de uso inmediatos, como es el de mejorar imágenes antiguas o restaurarlas. Es decir, podemos coger una imagen que estuviese en blanco y negro, como esta de aquí, pedirle que nos la devuelva en color y automáticamente lo haría, y además le podemos pedir que la restaure, es decir, estos defectos de la imagen original que estamos viendo sobre todo en las esquinas, le podemos pedir pues que los elimine y que termine de corregir el balance de blancos, por lo que podríamos obtener una imagen como esta, por lo que otro caso de uso sería este, el colorización y restauración de imágenes antiguas. Si nos vamos al siguiente ejemplo, vamos a hacer una restauración incluso un poco más acentuada. Y es que podemos coger edificios de la antigüedad, edificios que se muestran en ruinas, como en este caso sería el caso del Coliseo, subirle una imagen como esta, con su estado actual, y pedirle que nos lo restaure por completo. Y aquí podríamos ver la imagen que nos ha generado. Deberíamos comprobar que sea rigurosamente correcta, pero de entrada, si quisiésemos tener una primera versión del Coliseo restaurado, podemos ver cómo NanoBanana es capaz de hacerlo sin ningún tipo de problema. Y, volviendo al tema de las restauraciones de fotos antiguas, es capaz de restaurar fotos que están en un estado mucho más cuestionable, como este de aquí, donde podemos ver que hay un poco de todo. Está el elemento donde faltan pedazos de la imagen, hay todas estas grietas manifiestas y además la imagen está en blanco y negro. Y fijaros, es capaz de restaurar la imagen obviando prácticamente por completo
todas esas marcas y grietas, que con otros modelos similares a veces las confundía con arrugas de la persona que había por detrás. Y aquí podemos ver que ha hecho una restauración bastante correcta, y si bajamos un poco más, pues podemos volver a pedirle que la colorice. Todo esto en apenas 2 interacciones. Y si partimos de este detalle de que Nanobanana es capaz de entender partes que faltan de una imagen, esto lo podemos llevar al extremo y también pedirle que recree imágenes completas a partir de pedacitos. Es decir, si le pasamos un pedacito de una cara, como puede ser este, donde apenas se ve el ojo y el peinado, y le decimos genera una imagen de la cara completa tomada como un primer plano, fijaros lo que es capaz de recrear. Nos mantiene perfectamente esa parte y nos genera la posible cara completa de esta chica. Por lo que este sería otro caso de uso, la posibilidad de generar imágenes completas a partir solo de un pequeño fragmento. Y otro caso de uso muy interesante es pedirle a Nanobanana que edite una imagen no según indicaciones concretas, sino según el propósito final. Por ejemplo, este ejemplo que estáis viendo ahí. Le he proporcionado una foto mía y en vez de decirle pues que me cambie el jersey por un traje, que mejore la iluminación y demás, lo que he hecho es pedirle directamente que adapte esta fotografía a un contexto, simplemente editándola. Le he dicho, convierte esta foto en una foto para perfil de LinkedIn, edita su calidad y contexto para ello, y automáticamente lo que hace es vestirme en traje y ponerme en una oficina. Una foto de LinkedIn, una foto de perfil de LinkedIn muy estándar, pero es interesante ver cómo a veces no hace falta hacer indicaciones concretas, sino que le podemos pedir simplemente el objetivo final. A partir de aquí, los casos de uso se van multiplicando, incluso la manera como podemos utilizarlo. Ahora me voy a ir a Twitter, donde vamos a ver algunos ejemplos más, en este caso de la comunidad. Aquí podemos ver como, por ejemplo, en este caso están haciendo el ejemplo dentro de Firpic, podemos utilizar Nanobanana haciendo anotaciones en la imagen. Es decir, si os habéis fijado al inicio del vídeo, lo que hacen es lo siguiente. Ponen un collage con las diferentes indicaciones dentro de la imagen, igual que se hacía con Veo3, y Nanobanana es capaz de interpretar esta instrucción en modo de imagen para convertirla en una imagen que luego animan en vídeo. Otro caso de uso interesante que he visto en la red es este. A partir de una captura de Google Maps, indican desde dónde quieren que se tome la imagen y Nanobanana interpreta la ubicación y supongo que en caso de que sea suficientemente conocido, es capaz de generarte una imagen de esa ubicación. Otro caso de uso interesante, el poder anotar dentro de una imagen y además en esta imagen combinar diferentes personajes. Fijaros en este ejemplo. Aquí podemos ver cómo han introducido 2 personajes, un pequeño sketch de en qué posición deben estar y cómo Nanobanana también es capaz de reinterpretar esto para crear una imagen coherente. Más ejemplos. En este ejemplo de aquí, lo que vemos es cómo Nanobanana es capaz de interpretar una imagen para sacar una imagen del modelo 3D equivalente de este barco. Y esto es muy interesante porque los modelos de generación de 3D también están evolucionando, por lo que si combinamos este barco con la capacidad para sacar diferentes vistas que hemos mostrado anteriormente de Nanobanana junto con un modelo que es capaz de generar modelos 3D, pues podríamos llegar a obtener un modelado muy rápido de un objeto a partir de una imagen completamente contextualizada como es esta. Otro ejemplo, este es un ejemplo que ya hemos visto, pero lo pongo para que veáis la capacidad que tiene Nanobanana para gestionar referencias. En este caso, Travis Davids nos dice que ha batido su nuevo récord, pudiendo llegar a mezclar 13 imágenes en una sola imagen. Aquí podéis ver el collage de imágenes que ha utilizado y arriba la imagen generada, por lo que podéis jugar a ver si las encontráis todas. Y con esto llegaríamos al final de este vídeo. Como podéis ver, las posibilidades que abre Nanobanana son enormes. No solo porque es un modelo capaz de generar imágenes, no solo porque es un modelo capaz de editar imágenes, sino también porque es un modelo capaz de entender el contexto y la intención con la que le pedimos algo. Por lo que se puede llegar a hacer es increíble. Y lo mejor de todo, puedes usarlo completamente gratis. Si quieres saber más acerca de este modelo, te recomiendo que veas el siguiente vídeo.